intentar resolver la caída libre de un objeto en la superficie terrestre. Es decir, que si volvemos a revivir a Galileo, nos vamos a Pisa. ¿Alguno ha estado en Pisa? ¿Eh? ¿Le habéis dejado caer algo? No, no lo digo en broma. Supongo, ¿se puede subir? No, no se puede, no, porque está cerrado, claro. Está muy inclinada, iba a decir. Y creo que la tienen, ¿no? Lo tienen, tiene cables, ¿no? Si no me equivoco. Aparte de las fotos que se hace todo el mundo para sujetar. Muy bien, pues tiene que ser bonito. Iba a decir, si nos vamos, ¿qué altura tiene? ¿Recordáis así un poco sin ver Wikipedia? No sé. Bueno, vamos a Wikipedia y lo miramos, da igual. Entonces, si dejamos caer un objeto desde lo alto de la torre de Pisa, desde el reposo en nuestro sistema de referencia terrestre, ¿no? Entonces, nos olvidamos del aire, ver dónde golpea la pelota que dejamos caer. Ese es el problema. ¿Ha entendido? Ahora tenemos que tener en cuenta, ya no es un sistema de referencia inercial, sino que es un sistema de referencia giratorio. Vamos a ponernos. Otra vez. Tenemos aquí el giro de oeste a este. Nos ponemos en un punto, vamos a denotar el punto donde nos encontramos por la colatitud. Muy bien, genial. Nosotros, bueno, haré alguna simplificación. La simplificación consiste, bueno, aparte de quitar el aire, en que nos vamos a mover en una zona, el cuerpo se va a mover, lo voy a dejar caer desde una cierta altura. Comparada con lo que es el radio terrestre, es una altura despreciable. 100 metros frente a los 6.000 y pico kilómetros, eso lo vamos a despreciar. ¿Despreciar dónde? ¿En qué término? Pues naturalmente en el término de la fuerza centrífuga. Es decir, que vamos a considerar la gravedad efectiva, que es la suma de la gravedad real terrestre y el término centrífugo y la contribución de la fuerza centrífuga la suma de la gravedad real terrestre y la contribución de la fuerza centrífuga uniforme. Ni una ni otra, ni un término ni el otro es realmente uniforme, pero va a ser una buena aproximación en este caso, ya que nos vamos a encontrar, ya digo, no lo vamos a dejar si fuesen distancias comparables al radio terrestre, pues entonces sí, pero aquí esta pequeña distancia. Naturalmente, en lo que es el término debido a la fuerza centrífuga, también no sería lo mismo, porque si veis el módulo, fijaos, estaría actuando la fuerza centrífuga hacia afuera y depende precisamente, teníamos ρ, la distancia al eje de rotación, por omega al cuadrado. Siendo omega, cómo está girando respecto a un sistema de referencia inercial la Tierra. ¿Entendido? Claro, aquí la distancia evidentemente cambia también, no es lo mismo cuando nos encontramos a esta altura que a esta altura. Eso lo estamos también despreciando en este problema y es una muy buena aproximación, o sea que no es nada... Es decir, que vamos... ¿Alguna duda sobre esto que estoy diciendo? Bien, es decir, que tendríamos aquí G,
¿Y la otra contribución cuál era? Fijaos que estoy dividiendo por la masa. Por eso digo la aceleración. Aquí puse y la contribución. Esa aceleración, por lo tanto, es dividir por la masa. ¿De acuerdo? Bien. Genial. Bueno, si no tuviésemos en consideración, si no tomásemos en consideración la fuerza de Coriolis, pues qué trayectoria íbamos a tener, si lo dejo caer desde el reposo, naturalmente, y le doy una cierta velocidad, ¿qué trayectoria íbamos a tener? En general una parábola, una trayectoria parabólica, ¿de acuerdo? ¿En qué plano? En el plano formado por el vector aceleración efectiva esta, terrestre, y el vector velocidad inicial en el cual lanzamos nosotros el objeto. ¿Entendido? Si lo dejamos caer desde el reposo, una trayectoria rectilínea, movimiento uniformemente acelerado de caída. Pero, naturalmente, nosotros ahora sí, esto no lo vamos a despreciar, cuál es el efecto de Coriolis. Es lo que vamos a intentar determinar. Vamos a hacer otra vez. Ay, me ha salido muy ahuevado. Bueno, da igual. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo voy a poner mis ejes? O sea, ahora estamos... Primera pregunta, el problema lo resuelvo en el sistema de referencia giratorio. Segundo, bueno, vamos a ver el diagrama del cuerpo libre. Voy a ponerlo, digamos, como si estuviese moviéndose de esta manera. ¿De acuerdo? Fijaos que empieza a caer, adquiere una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí como fuerzas? Naturalmente tenemos efectivo. ¿Y qué es lo que tendríamos también? La fuerza de Coriolis. Es la que ahora intentaremos dibujar. Bueno, la dibujamos ahora dentro de un momento. Primero los ejes. O sea que tenemos que hacer fuerza neta esto me va a dar la ecuación del movimiento, donde la fuerza de Coriolis pues es lo que teníamos antes. Mis ejes cartesianos. Vamos a dibujarlos en rojo. Primero, si esta es la... Supongamos que esa es la dirección. Entonces voy a coger uno de los ejes, el eje Z a lo largo precisamente de lo que es la plomada. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Lo estoy haciendo muy deformado. Este es el eje Z. El eje Y hacia el norte. Aunque en el dibujo no parezcan perpendiculares, son perpendiculares. Es decir que eje Y apunta hacia el norte. Y el eje X, naturalmente, tiene que ser perpendicular. X por Y me tiene que dar Z, es perpendicular al plano de la pantalla, entrando o saliendo de la pantalla. Entrando en la pantalla. Es decir, está apuntando hacia el este, tal como estoy yo. ¿De acuerdo? Y ahí es donde, naturalmente, porque esto es su forma vectorial, vamos a tener a Z, tendremos que ver cómo es la velocidad en cada uno de estos. Vamos a ponernos dos. Voy a borrar esto.
Vamos a ver. A ver, en el eje Z, ¿qué tenemos? Menos M, G efectivo. Y ahora, ¿qué tenemos en la fuerza centrífuga? En la fuerza centrífuga teníamos el término V por omega, ¿no? Con el 2M multiplicando por delante. Y ahora vamos a tener que poner omega. ¿Cuáles son las componentes de omega? La componente a lo largo del eje X de omega es 0. La componente a lo largo del eje Y, ahora hay que tener un poco de cuidado. Si esto era tita, vamos a suponer que es, o sea, sigue... Cuidado, la corrección es muy pequeña. Ahí es donde otra vez hago la suposición de que la fuerza centrífuga es una corrección muy pequeña a la gravedad real. De tal manera que entonces los ángulos voy a seguir utilizando este tita, al hacer la descomposición, ¿de acuerdo? Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos con tita? Esto es tita, ¿no? Con esa salvedad que he hecho, exactamente no es así. ¿Está eso claro? Exactamente ahí ya estoy haciendo una pequeña corrección. Muy bien, ¿qué es lo que tendremos entonces? Si esto es tita, esto es el coseno, esto es el seno, ¿no? Entonces tendremos omega seno de tita para la componente Y, positiva. Y ahora tendremos para la del eje Z omega. ¿Por qué pongo seno? Sí, perdonad, seno de tita, puse seno de omega. Ya tengo ahí eso. Vamos a evaluarlo para poder seguir haciendo aquí. ¿Qué tendremos entonces para el eje Y? Tendremos VI omega coseno de tita menos omega seno de tita VZ. Más. A ver, en el eje Y tendremos menos, porque es la posición 1, 2, es decir, que tendremos aquí un menos Vx omega coseno de tita. El otro es 0. Tengo aquí un 0. Y ahora, más K. ¿Y qué tenemos en K? Tenemos Vx omega seno. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenemos que multiplicar por 2m. Y entonces ya tenemos la fuerza de Coriolis. Es decir, que aquí, perdón. No, que no he... ¿En los signos o qué? O sea, que tendremos para el eje Z, me tengo que fijar naturalmente en esta componente, es decir, más 2m, que no se me olvide el 2m, Vx omega seno de tita igual a la componente Z por la masa, perdón. Ya tenemos la componente Z de la segunda ley de Newton. Ahora vamos a irnos, puedo borrar aquí esto, ya no lo necesito, solamente lo de abajo. Ahora, eje, por ejemplo, el eje. Tenemos 0 en cuanto al peso efectivo y luego tendremos 2m menos 2m Vx omega coseno de tita igual a m por a sub i. Eje X. Ahora voy por esto. Esto ya lo tengo.
Ahora tendríamos en el eje X 2m vamos a poner el vz delante. Ya tenemos ahí. La masa se nos va a ir aquí, se nos va a ir aquí, se nos va a ir aquí. Y ahora tenemos que tener en cuenta, naturalmente, que Vx es x punto, Ax es x dos puntos, la derivada segunda temporal, Vi, y punto, ahí, y dos puntos, Vz, z dos puntos, y podemos ponerlo todo en función de, es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, diferencial de segundo grado. Ahora tenemos que también imponer cuáles son las condiciones iniciales. En este caso, he dicho que lo dejamos caer desde el reposo. Desde el reposo. Eso significa que es igual a 0. Y desde una altura h. Es decir, que tendremos z de 0 igual a h. Ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a ponerla así. ¿Me hacéis el favor? Me dictáis las tres, ahora, en una pantalla nueva. ¿De acuerdo? Voy a poner primero las aceleraciones. Entonces, resumen, tendríamos, vamos si queréis por, tenía z dos puntos, teníamos menos g efectivo, ¿y qué teníamos aquí a continuación? Por ejemplo, Vx, o sea, x punto, el omega seno de tita, ¿no? Omega seno de tita. Y los puntos, ¿qué tenemos? Menos 2, x punto, omega coseno de tita, y x dos puntos, 2 y punto, omega coseno de tita, menos z punto. Un segundo, aquí tendría menos z punto, ¿no? Menos 2 veces z punto, omega seno. Como veis, para nuestra pequeña desgracia, están acopladas. Con acopladas significa que no puedo resolver una por separado, porque, por ejemplo, para resolver la de z, si yo me fijase en la de z, naturalmente necesito saber cómo es x de t, porque tengo aquí. Para saber cómo es y, aquí también tengo x. Y para saber x, necesito cómo es y cómo es z. Lo vamos a hacer, fijaos, es un sistema de ecuaciones, ¿es lineal o no es lineal? Sí, es un sistema de ecuaciones lineales, es decir, que podríamos intentar resolverlo, como veis. Fijaos que tengo x dos puntos, no tengo aquí ni al cuadrado ni productos de x punto por y punto, ¿entendéis? Eso es lo que nos estaría fastidiando un poco la cosa. Yo voy a hacer lo mismo que en el libro, vamos a resolver, bueno, voy a hacer lo mismo, no, voy a hacer una aproximación, voy a intentar
hoy. O vamos a intentar encontrar una solución aproximada en primer orden. El orden cero, como os dice el libro, pues se refiere naturalmente a despreciar cuál es el efecto de la rotación terrestre. Y ese ya les vamos a ese ahora mismo nos va a salir también. Es decir, que vamos a intentar llegar, es un método, es una forma pues muy lógica, es decir, ¿cuál es el efecto preponderante en este problema? La gravedad. ¿De acuerdo? Es decir, que la solución de orden cero es como hacer de hecho hacer un desarrollo en serie de la solución. Es decir, el primer término corresponderá a aquel en el cual no tenemos el término de Coriolis. El término de siguiente orden, ¿cuál va a ser? Precisamente teniendo en cuenta que la solución es la de orden cero, a ver qué corrección introduce en las ecuaciones. Y uno puede seguir paso a paso. Ya tienes una nueva solución, la introduces otra vez para lograr otra nueva corrección en la solución, etcétera, etcétera. Eso es lo que, tal como viene en el libro, yo a veces lo explico de una manera un poco diferente, en el fondo es lo mismo. A lo mejor hago mención a eso, no pasa nada. Eso lo vamos a hacer, digamos, a mano con el bolígrafo y a máquina vamos a resolver con ayuda del ordenador el problema. A pesar de que esto tiene solución, entonces uno podría, ¿no?, en matemáticas decir, resuelve eso. Y bueno, es un problema matricial, como siempre. Sí. ¿Qué pone al final de la primera línea? Voy a intentar encontrar una solución aproximada en primer orden. Perdón, primer orden. Primer orden, bueno, ya veremos a ver qué correcciones hacemos. Vale, ¿primero a mano o primero a máquina? ¿Qué queréis? Os dejo elegir. ¿A máquina? ¿A mano? Perfecto, pues vamos a hacerlo. Vamos a cogernos en negro. Entonces, vamos a decir exactamente como dice el libro. La solución de orden cero corresponde a no considerar la rotación, de despreciar la rotación. Eso significaría que entonces que tendríamos como ecuaciones del movimiento eso es lo que estamos considerando. Vosotros veis los términos donde aparece omega, o sea, estos términos, y lo que estamos es despreciándolos frente al resto. Muy bien, ¿y esto qué nos da? Con las condiciones iniciales, cuidado, las condiciones iniciales que estamos diciendo. Entonces, ¿qué tendríamos para z en función del tiempo? Tendríamos z sub 0, h, ¿no? O sea, ahora estoy pensando en lo que se aprende uno del movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué más tendríamos? 0, por eso digo, parte del reposo, 0, por el tiempo, más un medio. Cuidado con el menos porque el sentido por t al cuadrado. Y de t tendríamos 0 y z de t tendríamos 0, constante. También tendríamos la velocidad. Uy, perdón, x, gracias, x de t. X de t, gracias. X de t. Es decir, que en z punto, porque fijaos que ahora el siguiente paso va a ser meter esta solución en las ecuaciones y ver qué corrección me produce en las ecuaciones. Z punto será que menos g efectivo por el tiempo. Sí.
te da la gravedad efectiva, ya estás considerando que hay rotación. Cógete G. Es lo que he dicho desde el primer momento cuando hablaba de lo del ángulo. ¿Entendido? Cuando dije que la gravedad era uniforme, estaba despreciando estaba despreciando el efecto de la rotación, exactamente. En el término, despreciando el efecto de la rotación, en lo que corresponde a la fuerza centrífuga. Despreciando en el sentido de cómo varía en el espacio. Yo le hago una corrección a G, pero lo sigo considerando uniforme. ¿Entendido? O sea, que puede ser un poco más fino. Uno dice, bueno, no es exactamente la gravedad real, tú la estás corrigiendo por un valor, pero por un valor que es constante. Ahí ya estás considerando que desprecias cómo es el efecto con la altura de la fuerza centrífuga. ¿Vale? Muy bien, si metemos esto aquí, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí, por supuesto, esto es I punto 0, X punto 0. Lo tenemos que meter aquí. Voy a borrar todo esto que tengo aquí a la izquierda, únicamente voy a dejar esta expresión. Bueno, a ver qué es lo que tendríamos aquí. Este término sigue siendo 0. Pero ahora tendríamos menos 2z punto. Es decir, que tendríamos menos con menos más G efectivo, omega, seno de tita, por el tiempo. Que no se me olvide el tiempo, que lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, todos son constantes. 2G. ¿Sí? Ahora ya estoy dando el siguiente paso. O sea, ahora ya la de orden 0 es la caída libre como siempre, la aburrida. Ahora es cuando estoy dando el paso, es decir, vamos a hacer la primera corrección al orden 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Cogiéndome la solución de orden 0, metiéndola en las ecuaciones del movimiento y a ver qué pasa. Con lo de a ver qué pasa es a ver si logro encontrar una nueva solución. Me estoy fijando precisamente en la corrección en X. Porque uno diría, bueno, en X punto, fijaos que la corrección de esta es meterla otra vez aquí, o sea que ahora estamos en primer orden. ¿Cómo sería para Z2? Vamos a ponerlo del todo bien. Para Z2 puntos. No creáis que... Vamos a ir término a término. Yo ya me he ido al de X, pero ciertamente uno diría, bueno, ¿cómo te quedarían todas? Z2 puntos menos G efectivo. X punto es 0, por lo tanto, sigue siendo eso lo mismo, no ha cambiado. En Y2 puntos, ahora estaríamos por aquí, tengo aquí menos... Otra vez tendríamos 0. Ahora es donde cambia. X2 puntos, aquí es donde, por eso me iba ya directamente a esa. Es donde empieza, donde veremos la primera corrección. Este término efectivamente sigue siendo 0, pero este ya no va a ser. Tenía aquí un menos, con un menos, más, 2 veces z puntos, o sea, tenía G efectivo, omega, seno de tita por el tiempo. Todo esto son constantes. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un movimiento, es una aceleración AX es, ¿qué tenemos? Lineal en el tiempo. Vamos a resolverlo entonces. Para X punto, voy a quitarme X.
Vamos. Vamos a cogernos y ponernos para aquí. A ver, x punto. ¿Qué es lo que tendríamos? ¿Qué es lo que creéis? Vamos a integrar. ¿Se puede integrar? Sí, simplemente tendríamos aquí... Fijaos que lo puedo poner en función de, si queréis ver la aceleración, es el cambio en la velocidad, la derivada de vx con respecto al tiempo, a lo mejor lo veis más. Tenemos así. Es decir, que tendremos igual a 2 veces g efectivo, omega, seno de tita, t por diferencial de t. Hemos separado las variables y ahora tendremos cómo es la velocidad, las condiciones iniciales, 0, y aquí tendríamos en t igual a 0, hasta un cierto tiempo t, una vx determinada. Tendremos entonces vx, que es lo que yo estaba poniendo aquí arriba, x punto, 2g efectivo, omega, seno de tita, y ¿qué es lo que tenemos aquí? Un medio, ¿no?, de t al cuadrado. ¿Entendido? Es decir, que tenemos aquí ya nuestro... Tendríamos entonces, puedo ponerlo aquí abajo en la lista. Lo que tendríamos sería entonces x punto. 2 con el 2 se me va, es una tontería, con el 1 medio. Se me va a ir, g efectivo, omega, seno de tita, t al cuadrado. Ya tengo... Bueno, esta es la primera corrección. Si la anterior era la de orden 0, esta es la de orden 1. ¿De acuerdo? Ahora podríamos, naturalmente, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues introducir todo esto aquí, otra vez, y el juego volvería de nuevas. Es decir que, ahora pensad cómo sería, por ejemplo, como pregunta. Me voy a quedar ahí para que, bueno, lo tenéis en el libro, no hay ningún problema. Pero ¿cómo sería la siguiente corrección? Fijaos que tenemos una corrección en x que va con el tiempo al cuadrado. La corrección siguiente, si esta es la de primer orden, la de segundo orden en y, fijaos que en y no ha pasado nada, por decir así, en primer orden, ni en orden 0 ni en primer orden. Es decir, va con retraso. Es decir, que los efectos los veremos en primer orden en el movimiento hacia el este. ¿Entendido? Es decir, ya aquí de esto, simplemente de esto, uno deduce si va a haber una corrección, no va a caer justo en el punto por debajo. La primera corrección es que se va a mover hacia el este. Bueno, hacia el este, sobre todo porque aquí no sale positivo, quiero decir. No hacia el oeste, por eso digo hacia el este. Hacia el norte y hacia el sur, nada. Eso en primer orden. En segundo orden, sí, en segundo orden es donde veríamos cómo también se produce un desplazamiento en lo que corresponde a la dirección norte-sur. ¿Cómo es eso? Es lo que os estoy invitando a que penséis. Si yo meto todo esto aquí, anda, aquí me aparece el x punto t al cuadrado, ¿no? Es decir, en x, fijaos que no llegue a x, en x ¿cuánto sería? Aquí estoy poniendo únicamente en lo que se refiere a x punto. Tendríamos naturalmente en t al cubo. ¿Me entendéis? Si yo integro otra vez, solo lo he hecho, he integrado una vez para encontrar la velocidad. Para encontrar la posición, naturalmente, o sea, he visto ya que tenemos una pequeña velocidad en la dirección este. La posición exactamente como va a ir con t al cubo. Al volver a integrar, si la velocidad va con t al cuadrado, al integrar me sale t al cubo. Bueno, si yo lo meto aquí, en el término de y, fijaos que tengo x punto, me aparece un t cuadrado, eso significa que y punto va con t al cubo, eso significa que y va con t a la cuarta. Eso significa ir con retraso.
¿De acuerdo? Vale, ¿alguna cuestión sobre esto? A mí otras, o sea, explicar a mí me parece bonito, o sea, decir, cómo vas haciendo un desarrollo en serie de Taylor y cogiéndote la solución anterior para corregirla. Otra manera de verlo es sencilla, porque hay que tener... yo me cojo en el tiempo t igual a 0, es hacer como una integración numérica. Realmente lo que estamos haciendo es, yo lo dejo desde el reposo, v0, y yo lo dejo caer. Y miro a ver qué ocurre después de un tiempo delta de t. Voy a ponerlo finito, pero pequeñito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo me fijo en las ecuaciones del movimiento. Eso significa que todos los términos son 0 menos z dos puntos igual a menos g efectivo. Exactamente, en t igual a 0 este término es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Exactamente en t igual a 0 son 0. Es decir, que únicamente tengo esto. Si yo le doy un poco de tiempo para reaccionar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Naturalmente que adquiere una pequeña velocidad en z, hacia abajo. No en x ni en y, sino en z, únicamente. Ahora, ¿cómo la tendría? Naturalmente tendríamos menos g efectivo por delta de t, sería de ese orden. La velocidad que adquiere después de un pequeño delta de t. Ahora, ¿qué haría con esto? Naturalmente meterlo en estas tres ecuaciones. ¿Dónde me aparecería la primera corrección? Naturalmente aquí, en esta, lo mismo que antes. Y es otra vez, este sería el primer paso, el primer delta de t. Luego le dejo otro pequeño delta de t. O sea que realmente uno lo puede ver de la manera anterior, como os guste, o pensando ya que lo estáis resolviendo numéricamente a mano, dando pequeños saltos, pequeños intervalos finitos en el tiempo. ¿Entendido? Bien, pues ahora si queréis dejamos 5 minutos, que ya están ahí echando un pitillo los abueletes, y lo resolvemos a máquina.